En un mundo que celebra... Nisara no siempre fue lo que era ahora. En la ciudad de Valcor, todos la conocían como una bombera ejemplar. Llegaba antes que nadie a los incendios, salvaba vidas sin dudar, y tenía una reputación intachable dentro del cuerpo de emergencias. Nadie sospechaba que, cuando las sirenas se apagaban, otra vida comenzaba. Una vida mucho más silenciosa. Mucho más oscura. Nisara no robaba por placer, ni por lujo, ni siquiera por ambición. Robaba casas porque había descubierto algo que nadie más quería ver: las casas también esconden incendios, invisibles. Todo empezó una noche de invierno. Un incendio en un barrio antiguo. Una casa grande, elegante, casi vacía. El fuego había comenzado en el sótano. Cuando Nisara entró, no había gritos. No había víctimas, solo humo, silencio y algo extraño. Un cajón abierto, documentos quemados a medias. Y un sobre que no debía estar allí. Dentro del sobre había dinero. Mucho, pero lo que le llamó la atención no fue eso. Fue la lista. Nombres, direcciones, casas. Todas las casas de la lista pertenecían a personas que, oficialmente, no tenían nada de valor. Pero ese dinero decía lo contrario. Esa noche, Nisara no denunció el hallazgo. Lo guardó. Y algo dentro de ella cambió. Durante semanas, empezó a investigar. Descubrió patrones. Las casas de esa lista siempre tenían algo en común: eran viviendas que, tras pequeños accidentes, acababan abandonadas, aseguradas y vendidas a precios absurdamente bajos. Incendios sospechosos, fallos eléctricos improbables, fugas de gas demasiado convenientes. Y siempre, alguien ganaba dinero. Pero las familias perdían todo. Nisara empezó a entender algo incómodo: ella no estaba apagando incendios. Estaba llegando después de ellos. Y a veces demasiado tarde. La primera vez que entró a una casa sin permiso, no lo hizo para robar. Lo hizo para mirar. Era la casa de una anciana de la lista. Oficialmente había muerto en un incendio accidental. Pero la vivienda estaba casi intacta. Demasiado intacta. Nisara entró de noche, aún con su uniforme de bombera. El interior estaba congelado en el tiempo: fotos familiares, ropa doblada, una taza aún sobre la mesa. Pero en la pared del pasillo había algo extraño. Una marca negra, pequeña, como si alguien hubiera probado el fuego ahí antes del incendio real. Entonces entendió la verdad: algunas casas no ardían por accidente. Se preparaban para arder. Y alguien estaba cobrando por cada una de ellas. Nisara empezó a cambiar. De día seguía siendo la bombera perfecta. De noche, empezaba a entrar en casas marcadas. No robaba joyas ni objetos de valor sentimental. Robaba documentos, contratos, pruebas. Cualquier cosa que revelara quién estaba detrás de aquel sistema. Pero cuanto más entraba, más veía. Casas con cámaras ocultas, sistemas eléctricos manipulados, informes falsificados. Y siempre, en algún lugar, el mismo símbolo: una pequeña marca grabada en metal o madera. Un triángulo partido en dos. Una noche, casi la descubren. Estaba en una casa moderna, de clase alta, cuando escuchó voces en la calle. No eran policías. Eran los mismos hombres que habían estado en varias escenas de incendios. No hablaban fuerte, no necesitaban hacerlo. «Esta es la última de esta zona», dijo uno. «Después pasamos al distrito norte». Nisara se escondió detrás de una pared falsa que había descubierto minutos antes. Y por primera vez, sintió miedo real. No del fuego. De las personas que lo usaban. A partir de ese momento, dejó de improvisar. Empezó a planear. Se convirtió en algo que nadie esperaba: una bombera que estudiaba incendios, para entrar antes que ellos. Aprendió horarios, rutinas, patrones de vigilancia. Y también algo más oscuro: cómo entrar en una casa sin dejar rastro de entrada. Pero seguía sin entender su propia línea roja. Hasta que encontró la casa número 17. La casa 17 no estaba en llamas. Todavía. Pero ya estaba marcada. Nisara llegó antes de cualquier emergencia oficial. Nadie la había llamado. Entró por una ventana lateral. Dentro, encontró una familia cenando. Viva. Entera. Sin idea de lo que iba a pasar. Y en ese momento, todo se rompió dentro de ella. Porque por primera vez entendió la magnitud real de lo que estaba viendo. No eran casas abandonadas. Eran casas seleccionadas. Personas elegidas. Esa noche, Nisara tomó una decisión. No iba a seguir robando información. Iba a destruir el sistema desde dentro. Pero no podía hacerlo como bombera. Ni como ladrona. Tenía que convertirse en algo que no dejara rastro. Un fantasma entre incendios. Durante meses, empezó a filtrar documentos de forma anónima. Reportes de incendios manipulados. Pruebas de sabotajes eléctricos. Registros de pagos sospechosos. Pero el sistema era más grande de lo que imaginaba.
Cada vez que una pieza caía, otra aparecía. Y alguien empezó a buscarla. Una noche, recibió un mensaje en su taquilla del cuartel. Solo una frase. Sabemos quién apaga nuestros fuegos antes de que empiecen. Sin firma. Sin nombre. Solo la marca del triángulo dividido. Nisara no respondió. Pero entendió que ya no era cazadora. Era objetivo. El último incendio ocurrió en el centro de Valcor. Un edificio de oficinas. Esta vez, no era accidental. Fue intencional. Y ella lo supo antes de llegar. Cuando entró, el fuego no era lo peor. Lo peor era que alguien la estaba esperando dentro. Un hombre sin uniforme, sentado en medio del humo. Llegas tarde, dijo. Nisara no respondió. Nos has estado robando durante meses. Ella dio un paso adelante. No robaba, recogía lo que ustedes escondían. El hombre sonrió. Lo mismo dijeron todos los que intentaron detenernos. El edificio empezó a colapsar. El fuego crecía. Las estructuras cedían. Y en ese momento, Nisara tuvo que elegir. Salir viva. O terminar lo que había empezado. Eligió lo segundo. No por heroísmo. Sino por certeza. Porque entendió algo simple. Si ella salía, el sistema seguiría. Si ella caía ahí, quizá otros dejarían de arder sin razón. Nunca encontraron su cuerpo completo. Solo restos del uniforme. Y una libreta carbonizada con nombres, direcciones y símbolos. El caso se cerró como accidente. Como siempre. Pero en Valcor, algo cambió. Las casas dejaron de arder sin explicación. Los incendios sospechosos disminuyeron. Y el símbolo del triángulo dividido desapareció de los informes oficiales. Algunos bomberos dicen que, en ciertas noches, cuando el humo es demasiado denso y el fuego demasiado silencioso, se ve una figura entrando antes que el equipo. No usan su nombre. Solo dicen esto. Es Nisara. Sigue apagando lo que otros encienden. Y aunque oficialmente nunca existió como algo más que una bombera más, en las sombras de Valcor, su historia aún arde. Pero esta vez, no consume casas. Ilumina lo que nadie quería ver.